Llegamos a la ciudad culta, olímpica y carnavalesca. El nombre de La Vega se lo da Colón. Vamos a hacer algunos recorridos históricos, probaremos parte de su gastronomía, conoceremos lugares de hospedaje en las afueras de la ciudad. Es tu historia. ¿Qué es lo que me permite a mí vincularme con usted? Es el pasado común. Vamos a conocer los rincones de la ciudad de La Vega, por lo cual yo mismo me siento orgulloso de pertenecer a este lugar. El lugar que tengo detrás de mí fue una de las ciudades más importantes de América hace poco más de 500 años. Aquí nació una de las primeras ciudades del Nuevo Mundo, pero que lamentablemente quedó totalmente destruida por la naturaleza. Esto es parte de las ruinas de la Vega Vieja, que marcó un antes y un después en lo que hoy conocemos como la República Dominicana. El nombre de La Vega se lo da Colón por la impresión que le provocó por su belleza. Allí había oro, estaba el famoso río Camus y por lo fértil del terreno. Pero aparte de esto, donde se hizo el primer acuñamiento de monedas, la primera batalla que se lleva a cabo fue en La Vega y fue la batalla de Jáquimo o del Santo Cerro o de La Vega Real. Mi nombre es Juan Carlos Maldonado, yo soy el guía aquí que dirijo a los turistas que vienen aquí y le explico sobre la historia. Colón subió al Santo Cerro allá y vio todo el Valle de La Vega, dijo, esto es una Vega Real y de ahí viene el nombre de la Vega Real. Aquí había una iglesia catedral donde se celebraron los bautizos. Los bautizos cumplieron 529 años. Juan Mateo y Guaticagua fueron los primeros indios bautizados aquí en la ciudad de La Vega, en el Nuevo Mundo. Un terremoto que destruyó lo que fue esta ciudad, un terremoto que fue en el 1562 que vino y desplomó lo que fue la ciudad de La Vega. Y como crítica constructiva, yo mirando estas ruinas incalculables, pues yo diría que sería interesante también alguna especie de letrero. Fíjense cómo muchos de estos muros todavía mantienen viva esa historia, esa esencia. Pero qué interesante sería uno poder tener la debida documentación, todo esto señalizado, yo creo que agregaría un valor incalculable a la experiencia. Y yo creo que ese sería el complemento ideal a esta visita imperdible y que tanta importancia tiene para mi ciudad, que es la ciudad de La Vega. Estrenaron una película sobre el catalán que produjo azúcar por primera vez en América, pero fue en La Vega. Su nombre, Pedro Ballester. Ballester también fue alcalde de La Vega. Como cosa suya, si usted quisiera aconsejar para que el lugar esté en sus óptimas condiciones, ¿qué usted cree que debería ser el próximo paso para que esto tenga, digamos, el resplandor que merece? Hay que hacer algunas instalaciones de algunos baños y alguna verja para lo que son las ruinas, para proteger todas las ruinas. Yo creo que más que nunca la República Dominicana está llamada a rescatar esos valores históricos y muy especialmente una comunidad como La Vega, que podemos decir que es sede de las primeras primacías. Hay algo importante que la gente debe recordar, que ahora mismo se está intentando rescatar en la República Dominicana una ruta que le llaman la Ruta del Encuentro. Y esa ruta inicia en la zona de la Isabela Histórica, donde esa ruta va a tener aproximadamente unos 500 kilómetros hasta llegar a lo que viene siendo la zona colonial de Santo Domingo. Creo que eso puede ser un llamado interesante a todas las autoridades, tanto locales como las autoridades municipales, porque imagínense ustedes esto con mejores condiciones aún y dentro de la ruta, todo lo que pudiesen beneficiarse a las personas de la comunidad, que es lo que nosotros siempre apostamos con este tema del turismo comunitario. Y nosotros podríamos tomar una foto, mi doña, y de un pronto. Sí, yo lo puedo abrir. Café, yo tengo como 20 años. Mira, la doña nos va con un cafecito. Nosotros le agradecemos a ella su amabilidad en recibirnos aquí, que estamos viendo que es una vivienda. Nosotros amablemente pedimos permiso, pero fíjense lo curioso que tenemos dentro de estas propiedades. Tenemos el muro de lo que fue la Fortaleza La Concepción. Usted que me está viendo en pantalla, usted entienda la magnitud de lo que estamos hablando aquí, sin necesidad de juzgar mucho, o usted lo puede poner en los comentarios. Nosotros amablemente pedimos permiso. Tenemos el muro de lo que fue la Fortaleza La Concepción. Pero es que no hay un valor y el trabajo que usted está haciendo es de primera, porque lo fundamental que necesita el dominicano es identidad. De hecho, los cibaeños se han perdido porque el Cibao fue primero que Santo Domingo. Entonces, ese trabajo que usted está haciendo de identidad histórica, eso, ¿qué es lo que te da a ti identidad? Es tu historia. ¿Qué es lo que me permite a mí vincularme con usted? Es el pasado común. Imagínese, usted vive ahí al lado, usted está al lado de una ruina famosa. Sí, de Dios, que esa era la capilla aquí.
Era grande eso. Aquí. Eso tiene un peso, doña, incalculable, que está dentro de una Eso propiedad. es bonito. Aquí piensa de que un día, yo no sé, de que hacen turismo, pero es como de ahí para allá. Si a la doña la movemos y la reubicamos y le dan una casa con más comodidad y esto lo reestructuran, ¿esa es una buena opción? Y le dijo que no podía construir farmacia aquí, que no dejaba, porque esto era turismo. Este caballero que está aquí, de la gente de la comunidad, que también conoce mucho, porque el hombre guía, donde están las ruinas de San Francisco, que era donde estaba, digamos, el cementerio. ¿En El qué cementerio condiciones está de eso indígenas, ahora? Eso está demasiado perdido. Que pudiera eso estar en mejores condiciones, Sí. porque eso es turístico. Pues yo soy de aquí, doña Jocelyn. ¿Y dónde está? Yo soy de aquí de La Vega, del centro. Ah, pues usted de aquí. Yo soy de aquí, así que señores, brindamos con este cafecito. Cuando usted venga por aquí, procure a Jocelyn, de la gente buena que lo va a esperar con su cafecito. Seguimos, señores, buen provecho. Si hablamos de La Vega, obligatoriamente hay que hablar del río Camus. Y a mí me ha hecho mucha ilusión este mural en la entrada de La Vega, donde podemos leer esa frase que dice salvemos el Camus. Y esa persona que está ahí es una de las personas responsables de que el día de hoy yo tenga el cariño y el respeto que le tengo a todo el tema medioambiental. El doctor Tavares Ramos, que es mi tío, una persona amorosa que lo dio todo por la ciudad de La Vega, tenía una fundación que se llamaba Salvemos el Río Camus. Agradezco de parte de toda mi familia que se haya tomado en cuenta a una persona que luchó incansablemente por rescatar el recurso más importante que puede haber en todo el mundo, que es el recurso del agua, porque sin agua no hay vida. Me encuentro en el corazón de la ciudad de La Vega. Detrás de mí, la famosa Catedral de la Virgen de la Inmaculada. Pero este lugar no es solamente un punto religioso, sino que también es parte del alma de una ciudad llamada culta, olímpica y carnavalesca. Y es que no es noticia para nadie que el mejor carnaval de la República Dominicana es el Carnaval de La Vega. Y es justo en esa calle que yo tengo detrás de mí donde iniciaba el desfile anteriormente. Usted recordará, salía del Cuerpo de Bomberos de La Vega. Pero otro dato importante de mencionar de este Parque Duarte es que tenemos unos cuantos edificios históricos que es imposible uno no mencionarlo. Por ejemplo, nosotros tenemos un edificio histórico que es el edificio La Progresista. En ese lugar se llegó a hospedar el mismo Juan Pablo Duarte en el año 1844. La Vega, cultural, olímpica y carnavalesca. El Teatro de la Progresista realmente hizo un papel muy importante en el desarrollo cultural de La Vega, por la belleza y lo majestuoso que era ese teatro, que fue una réplica de un teatro de París. Y en la década del 70, específicamente el 6 de febrero de 1970, llegó y nos visitó a La Vega una leyenda de las artes marciales, Bruce Lee, quien creó su propio estilo que se llamaba Jeet Kune Do. Nos examinó junto a John Rhee y Cookie Reyes a las 9 de la mañana y en la noche volvió a La Vega en el Teatro La Progresista, que todavía estaba en pleno esplendor. Y otro edificio muy importante que se encuentra detrás del Parque Duarte tiene que ver con ese edificio del Casino Central, que yo solamente recuerdo las anécdotas de mi padre, de las presentaciones en sociedad. El Casino Central fue un club muy importante en el país. Constituyó en un centro no solamente social, sino cultural, que en el casino se celebraban los Juegos Florales, que una vez Balaguer quedó entre los finalistas. Entonces el casino, aparte de ser una institución social, se convirtió también en un centro de cultura. La Vega tenía el grupo Los Nuevos, donde estaban Rubén y Darío Suro, Juan Bosch, los hermanos Concepción, José Agustín y don Mario Concepción. Lamentablemente eso desapareció de La Vega, pero quedaron sus vestigios. Hay una sedimentación de tradición de la cultura a un punto tal que el año pasado en La Vega se publicaron más libros que en Santiago. Y también hay que decir que la villa de Santiago pertenecía a La Vega. Un grupo de directivos encabezado por César Arturo Abreu, Fernandito Fernández, Enriquillo Ramos, Miguel Ángel Lora y un servidor, entre otros, logramos, después de muchos años, donar el edificio del casino porque entendíamos que ese era un patrimonio cultural de La Vega que no podía desaparecer como edificación. Ya socialmente había desaparecido. En la gestión del presidente Luis Abinader, a través de Gamal Michelén, de los directores del Ministerio de Cultura, con un contrato que se hizo que era específicamente para hacer el Teatro de Bellas Artes de La Vega.
Nosotros no tenemos una escuela de bellas artes, una ciudad donde ha parido muchos grandes músicos, entre ellos Luis Alberti, Enriquillo Sánchez. Estamos en la espera que algún día el Ministerio de Cultura pues cumpla su palabra de hacer la Escuela de Bellas Artes en esa edificación que significa mucho para la cultura de La Vega. Pam, 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 pam. Compadre Pedro Juan. Eso, Alberti de ahí de La Vega. O sea que no podemos hablar de La Vega ni hacer ningún recorrido por esta ciudad si no venimos a este parque que representa tanto para nosotros los veganos. Lo de Olímpica, bueno, en el año 37, La Vega arrasó en los Juegos Nacionales con el equipo Cóndor de fútbol, donde estaba un tío mío llamado Puchulín Ramos, donde también descolló Enriquillo Sánchez, fue un gran atleta de atletismo, de salto de garocha y de salto alto. Y en la década de los 80, el carnaval de La Vega renace. Aparte entonces de ser culta, olímpica, se le pone carnavalesca. Yo fui 10 años tesorero del comité de carnaval, estuve muy involucrado en ese renacimiento del carnaval, porque eso viene desde los españoles, que antes de la cuaresma decían que había que entregar la carne, y ahí viene la palabra carnaval. La Vega ya se ha convertido en un poder a nivel de carnaval, es uno de los más famosos, y no hay forma de detenerlo. Pero el alcalde mayor de La Vega y oidor, Lucas Vázquez de Ayllón, el hombre que fundó la primera ciudad de los Estados Unidos en la bahía de Chesapeake, es el que se va a fundar San Miguel de Guadalupe con 500 personas desde Puerto Plata en el año 1526. Y la gente, San Agustín. Sí, San Agustín fue fundada en 1567. Porque La Vega no es solo el carnaval. Porque no solo de pan vive el hombre, señores. También de todo lo que tenemos dentro y que da sentido a nuestra existencia. Y hacer que los dominicanos visitemos La Vega, no solamente por el carnaval. Lamentable que La Vega, una ciudad ya con cerca de 500,000 de habitantes, no tenga un cine ni un teatro. Es lamentable. Pero no se pierde la esperanza porque hay una juventud que creo que entiende que la cultura debe ser importante. Muchas personas que vienen de fuera y vienen de retirada y eligen La Vega porque La Vega es una ciudad tranquila. Hablamos de un restaurante clásico en la ciudad de La Vega. Hay que mencionar obligatoriamente el restaurante El Zaguán y que goza de la mejor comida criolla de toda la ciudad. El restaurante El Zaguán inicia allá a finales de 1989. Contamos con unos 36 años desde nuestros inicios. Este restaurante en particular tiene un toque familiar. Tratamos de trabajar siempre con ingredientes naturales. Los productos siempre tratamos de tenerlos lo más fresco posible. Eso hace que el público, del cual nos sentimos totalmente agradecidos, de generación en generación ha estado siempre apoyándonos en las altas y en las bajas. Este ha sido y será un escenario donde grandes personalidades, si vienen a La Vega, pasan por aquí, por el Zaguán. Y yo diría, como decía un refrán de un amigo de La Vega que murió hace tiempo, Belanche, aquí los veganos somos buenos todos. Los veganos somos buenos todos y los ramos son buenos todos. Sí, señor. Esta distinguida dama que usted está viendo aquí, ahí está mi madre y ahí están dos de mis tías. A mí este restaurante me trae muchos recuerdos de mi niñez. Esto comenzó pequeño, un mofongo exquisito que ellos hacían y lo hacen todavía actualmente. Recuerdo que siempre le ponían como un caldito y unas chuletas espectaculares. Regularmente cuando tío Leonel iba para Samaná, nos parábamos aquí a saludar a la familia y ahí aprovechábamos de comer un mofonguito heavy. Por el libro. Porque esta era como una parada cuando uno iba a salir de La Vega. Era aquí, era entonces, tía. Era más o menos así. La parada especial. Para ir donde fuera teníamos que pasar por aquí, probar nuestra comidita y de ahí íbamos llenos a donde fuera. Arrancamos con el primer plato, que me dicen que este es uno de los emblemas del Zaguán, que es el famoso mofongo. Incluso me gustaría que dejaran en los comentarios, porque siempre hay como una disputa, que de dónde es el mofongo, si boricua o dominicano. La teoría mía es que viene de Puerto Rico, pero nosotros lo hemos adoptado. Es un mofongo de chicharrón. Pero miren lo que me parece interesante. Primero, ya yo mirándolo de arriba, la suavidad que tiene, mira. Y lo otro,
es que este caldito es para uno tirarle arriba al mofongo, por ejemplo. Miren, procedemos ahí, vean. Entonces como que le damos la mojadita como debe de ser, vean. Vamos a ver qué tal. Ok, hay algo que me llama la atención. Los sazones, que se sienten sazones naturales, pero el chicharrón, que es como crunchy. O sea que cuando yo lo muerdo, siento los pedacitos pequeños del chicharrón que me suenan allá el chicharrón. Yo creo que este caldito, me la voy a jugar y hasta lo voy a probar así solo, para yo entender el sazón, espérate. Ok, que es como una sopita, que hasta perfectamente usted se la puede tomar así, mira, sin echársela al mofongo. Ok. Y me han mandado ahora este mofongo, pero me dicen que este se llama el mofongo Victorina. Yo veo que viene como con unas fajitas de pollo, pero tiene como una salsa agridulce. Fíjate más o menos cómo luce aquí, mira, mira. Mira la salsa, lo que yo te digo, que ya esto es como agridulce. Déjame ver. No, es una salsa como tipo barbecue. Oye, mira qué buen invento. Porque es una salsa que pareciera como agridulce, que tiene un toque, pero es una salsa barbecue. Y el pollo, una combinación del mofongo. Señores, pero espérense, atiendan estas habichuelas, porque ahora empiezan a llegar los platos, que lo vamos a combinar con un arrocito blanco. Pero mira esa habichuelita, mira, ve. Uy, todo eso que usted está viendo ahí fue el concón que ya le echaron la habichuela por arriba. O sea que si usted es amante del concón, ya usted sabe que usted aquí va a encontrar lo que está buscando. Ah, pero el conconcito este, a ver la textura. Si usted pudiera escuchar cómo suena eso allá en la última muela mía, mire. Aquí llegó uno de mis platos favoritos, que es el famoso chivo. Pero a mí me encanta, como decimos nosotros, salsear el arroz. Agarré esa salsita y usted tirarle un poquito a ese arroz. Salséamelo, como dicen los tigres, mira, a ver. Vamos a ver. El toque que me da de la salsa es como si la hubiesen mojado en algo que tenga vino. Y le puede salir como un ligero picantico al final, pero muy suave. Vamos a complementarlo con un poquito del arroz, con el arroz salseado, mira, a ver. Como cuando tú vas a la casa de tu abuela, que te hacen esa comida, como que te trae añoranza. ¡Wow, señor! Increíble, ¿eh? Mira si quieren a uno aquí, hermano mío, mira, a ver. Que ya la doña me trajo mi aguacatico. Pues esa gente conocen a uno, gracias a Dios. Y lo interesante es que el aguacate llegó en un momento muy oportuno, porque vamos a probar otro de los platos estrella de aquí, que es el conejo al carbón. Una carne con mucha proteína, una carne sin grasa. Y este que está hecho al carbón. Ok, wow. Le sale como la textura y el aroma del carbón, y entonces una carne blandita, suave. Y ustedes saben que no es fácil encontrar un sitio que te venda un buen conejo. Señores, mira, ahí mi madre. Que este es otro de los platos estrellas aquí en el zaguán, que este es el famoso rabo. Pero este es un rabo guisado. Cuando yo veo estos platos de carne guisadas, es simplemente echarle un poco de la salsa al mismo arroz. O sea, miren, ahí es, guápete. Lo primero que yo veo es que tiene una textura también que se deshace bastante fácil. Vamos a ver esos sabores cómo están. Mira, déjame decirte que entre los 3 platos que he probado, este puede que esté el número 1, ¿eh? Mira cómo la grasita, cómo se combina con la carne. Y encima el guiso que tiene. ¡Wow! Que se siente como muy natural. Y obviamente, el pedazo de aguacate, señores, ustedes saben que eso no puede faltar. Esa combinación, mira, mira, mira. Mira eso. Diablo, Dios mío. Qué vaina más buena. Otra de las guarniciones que te ponen también, si tú quieres una alternativa al arroz, esta yuquita, que mira lo suave que se ve. Mira, mira, mira la yuca. Aquí nosotros sembramos mucha yuca. Vamos a ver con esta cebollita por arriba, mira. Uy. Me dicen que lo único que me falta ahora probar es un postre que ellos tienen, que yo quisiera que sea mi madre que me lo explique, porque ella me dice que es un postre muy típico y muy tradicional. Este que me dicen que es de coco tiene, que es un clásico de doña. Eso vienen las personas a comer aquí y no se van sin comer esto. Parte de la especialidad de la casa. Ese dulcito. Este dulcito de leche con coco tierra. Igual que este otro, que es de carambola. Lo bueno que eso pareciera como que fue en la casa de cualquiera de estas damas que le hicieron a uno esto, porque eso está, mira, wow. Y es de carambola. No sé, eso no lo hacen en todas partes. No lo hacen en todos lados.
Y la gente que no sabe lo que es la carambola, ¿qué es lo que es la carambola ahí? No es una fruta que en otros países le dicen estrellada o le dicen estrella, porque parece como una estrella cuando uno lo corta. O sea que ese dulce no es difícil de hacer, digamos, o tiene su dificultad. No, ¿Tú te crees? todo el mundo le sabe hacer ese dulce, porque para que quede en su punto hay que saber hacer. No, y tiene que ser un poco agrio, no puede ser de la carambola muy dulce. Cocinarse. Se cocina en agua primero y se le pone canela. Canela y clavo. Canela y clavo. Mejor experiencia no pudimos haber tenido. Hemos probado más de 4 platos. Y de verdad que nosotros, orgullosos de ver cómo este restaurante, por más de 37 años, sigue en pie y sigue siendo el preferido de muchos veganos. Anote la recomendación que se va a colar su amigo William Ramos. Buen provecho, señor. Otra experiencia que me parece interesante de enseñar aquí en La Vega tiene que ver con tema de hospedaje. Y ahora vamos rumbo hacia una zona en las afueras de la ciudad que se conoce como Licey Hoyagrande. Lo más importante, que tuve la oportunidad de invitar a toda la familia para que también vivan la experiencia. Cuando usted ve una puerta de esa magnitud, ya usted sabe que lo que viene es fuerte. Esta es la sala que nos da la bienvenida. Automáticamente colores blancos, que te da esa sensación de paz. Fíjense en este sofá, con un televisor que hasta un video de William Ramos tienen puesto ahí. Una de las tantas cocinas, porque hay varias. Área de juego, una piscina, jacuzzi. Pero espérense, porque luego que yo entro aquí, entonces tenemos mesa de billar, una mesa de dominó y este comedor de exterior. Vamos a echarle un vistazo a las habitaciones. Ustedes no tienen idea lo que significa para mí en lo personal entrar a este espacio con estas 2 mesas de ping-pong profesionales, porque yo no sé si ustedes saben, yo fui selección nacional de tenis de mesa o ping-pong, como usted le quiere decir. Si usted no me lo cree, yo le voy a poner este videito, yo jugando últimamente, que ya queda poco, pero algo queda. Esta área que entra un fresquito, señores, que la verdad es que mejor imposible. Incluso, miren este espacio, señores, de que yo estoy seguro que los niños se van a volver locos. Esta es una de las 6 habitaciones que tiene la villa. Una cama matrimonial bastante amplia. Toda esta decoración con estos colores que transmiten paz. Fíjense el tema del baño, que tampoco necesita gran cosa. Lo tenemos todo, tocador, su ducha, su inodoro. Atiéndeme esto ahora, esta área de gimnasio que tiene ese sillón que te da masaje. Si a ustedes lo que les gusta de que venía a una propiedad, hacer ejercicio, lo tenemos todo, señores. Fíjense este otro concepto de habitación, ya una habitación doble, una decoración así bonita, tenemos un televisor frente a nosotros, aire acondicionado que lo tienen todas las habitaciones, con su ducha, o sea que no necesitamos más nada. Esta me parece interesante porque veo que tiene mucha iluminación. El mismo concepto, 2 camas, aquí pueden caber 4 personas. Y lo interesante que tiene esta es que si yo abro aquí, nada más doblo a la derecha y ya estoy de nuevo en la piscina. El baño se ve bastante amplio también. O sea, fíjense el tamaño del baño, señores. ¡Wow! Ya esta es una matrimonial, una persona, 2 personas, tranquilamente con su baño privado. Pero atiendan esto, que esto me llamó mucho la atención. Oigan eso. Eso que usted está viendo ahí es para que las mujeres se laven el pelo. Tienen el lugar donde se pueden hacer sus peinados, se pueden maquillar. Y de aquí entonces salir a un evento, que yo digo boda, pero puede ser un cumpleaños, puede ser una fiesta, unos 15, lo que usted quiera. Creo que lo único que queda es simplemente esperar a toda mi familia, que tuve la dicha de poder invitarlos. Volvemos en breve, señores, que yo voy para el agua ya, que ya está bueno. Este ha sido un recorrido, por lo cual yo me siento orgulloso y honrado de poder hacer tanto legado que representa esta ciudad para nuestro país. Así que si usted llegó hasta este punto del video, quiero pedirle que por favor me deje su comentario sobre qué opinión le merece este recorrido por La Vega. No se olvide igualmente apoyarnos haciéndole like al video, suscribiéndose al canal y más importante, compartiéndole este video a todo amante de la República Dominicana y todo amante de la ciudad de La Vega. William Ramos por aquí, me despido de ustedes y será hasta una próxima aventura. Que Dios bendiga la República Dominicana y la ciudad de La Vega. ¡Claro que sí!